Isabela perdió el brazo derecho a los 9 años en un ataque de tiburón, pero nunca abandonó su sueño. Cuando un millonario la humilla diciéndole que jamás será campeona mundial, ella acepta un desafío imposible. Lo que pasó en la final del mundial hizo que el propio océano pareciera conspirar a su favor, dejando hasta a sus críticos llorando. «Miren nada más», dijo Rodrigo, señalando hacia Isabela. Una discapacitada tratando de surfear profesionalmente. Las carcajadas explotaron alrededor de la mesa del deck VIP. Rodrigo Santamaría, dueño del mayor imperio de resorts de lujo de Europa, tomaba champagne Dom Perignon mientras observaba los preparativos del Campeonato Mundial de Surf en Biarritz. A sus lados, empresarios, modelos y celebridades reían de sus chistes cínicos. «Es patético», continuó, levantándose y caminando hasta la barandilla de cristal. «Alguien debería decirle a esa chica que el surf es para atletas completos». Allá abajo, en la arena dorada de la playa francesa, Isabela Moreau caminaba con su tabla bajo el brazo, bajo el único brazo que poseía. 17 años, cabello rubio al viento, y una determinación que brillaba en sus ojos azules como el mismo océano. No podía escuchar las risas de arriba, pero sentía el peso de las miradas, sentía los susurros, sentía el desprecio que flotaba en el aire como una nube tóxica. «Mira, papá», dijo una de las hijas de Rodrigo, apuntando con el dedo. «¿Cómo va a surfear sin el brazo derecho?» Más carcajadas. «Exactamente, querida», respondió Rodrigo, pasándose la mano por su cabello peinado hacia atrás. «Es imposible. El surf requiere equilibrio perfecto, fuerza en ambos brazos. Esa niña está perdiendo el tiempo, y nuestro tiempo también». Levantó su copa de cristal. «Brindo», anunció con voz alta, «para que esta farsa termine pronto, para que podamos ver a los surfistas de verdad». Las copas tintinearon, las sonrisas se ensancharon, y allá abajo, Isabela entró al agua. El agua fría del Atlántico la recibió como siempre lo hacía, como una madre que abraza a su hija después de una larga ausencia. Isabela cerró los ojos, respiró profundo y recordó las palabras que su madre le había dicho esa mañana antes de morir. «Hija, Dios no te quitó un brazo para hacerte más débil. Te dejó uno para que fueras más fuerte». Pero lo que Isabela no sabía, lo que nadie en esa playa sabía, era que su historia había comenzado 8 años atrás, con una tragedia que cambiaría su vida para siempre, y que este día, este momento, sería cuando todo se decidiría. 8 años antes, la playa de La Rochelle brillaba bajo el sol de verano. Las gaviotas volaban en círculos perfectos y las olas pequeñas besaban la orilla con delicadeza. Isabela tenía 9 años, 9 años y un sueño que la consumía día y noche, ser la mejor surfista del mundo. «Mamán, regardez-moi», gritaba desde su pequeña tabla de espuma, orgullosa de poder mantenerse en pie por más de 5 segundos. Marie Moreau sonreía desde la orilla. Era una mujer sencilla. Trabajaba limpiando oficinas por las noches para poder pagar las clases de surf de su hija. Su esposo había muerto 2 años atrás en un accidente laboral, dejándolas solas, pero unidas como las conchas al mar. «Muy bien, ma chérie. Eres increíble», le gritaba de vuelta, aplaudiendo cada pequeño logro. Isabela era especial. Incluso los instructores lo decían. Tenía un equilibrio natural, una conexión con el océano que no se podía enseñar. Era como si hubiera nacido para estar sobre una tabla. «Esta niña va a llegar lejos», le decía Jacques, el instructor, a Marie cada tarde. «Tiene algo único». Esa tarde de julio era perfecta. El mar estaba en calma, ideal para principiantes. Isabela había logrado surfear 3 olas seguidas,
su mejor marca personal. «Una más, mamán. Por favor, una más», suplicó desde el agua. Marie miró su reloj. Ya era tarde, pero los ojos de su hija brillaban con tanta felicidad. «Está bien, pero esta es la última, ¿de acuerdo?». Isabela gritó de alegría y remó hacia afuera, buscando la ola perfecta para terminar el día. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que ese día las corrientes habían cambiado, que las aguas más profundas se habían acercado a la costa, y que en esas aguas profundas habitaba algo que no debería estar ahí. Isabela remó más lejos de lo habitual. Quería una ola más grande, más emocionante. Su último surf del día tenía que ser perfecto. Se sentó en su tabla, esperando. El agua estaba cristalina. Podía ver sus pies colgando a los lados de la tabla. Podía ver los pequeños peces nadando debajo. Y entonces vio una sombra enorme que se movía desde las profundidades. Su corazón se detuvo. El instructor le había hablado de esto, en clases teóricas, cosas que pasaban una vez en 1.000.000, cosas que no debían suceder en aguas francesas. Pero ahí estaba, un tiburón toro, 2,5 metros de pura fuerza primitiva. Se había desviado de su ruta migratoria, confundido por las corrientes anómalas. Isabela no se movió. No podía moverse. El terror la había paralizado completamente. El tiburón subió lentamente. Curioso. Los humanos no estaban en su dieta habitual, pero esta pequeña figura sobre la superficie había despertado su interés. «Isabela», murmuró Marie desde la orilla, sintiendo que algo estaba mal. «Isabela, ven acá». Pero era demasiado tarde. El tiburón atacó desde abajo. Sus mandíbulas se cerraron, no sobre Isabela, sino sobre su brazo derecho, que colgaba inocentemente en el agua. El grito que siguió se escuchó en toda la playa. Un grito que desgarró el aire, que hizo que las gaviotas volaran asustadas, que hizo que todos los bañistas corrieran hacia el agua. El agua se tiñó de rojo. Isabela se hundió. Y cuando los rescatistas la sacaron, cuando la pusieron en la arena mientras esperaban la ambulancia, su brazo derecho ya no estaba. Marie lloraba. Isabela estaba inconsciente. Los paramédicos trabajaban desesperadamente para detener la hemorragia. «Tiene que vivir», susurraba Marie entre lágrimas. «Por favor, Dios, que viva». Y vivió. Pero cuando despertó en el hospital 3 días después, cuando vio el vendaje donde antes estaba su brazo, Isabela lloró. Lloró como nunca había llorado en su vida, porque sabía que su sueño había muerto junto con su brazo en las aguas de La Rochelle. O eso creía ella. Porque lo que Isabela no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, era que a veces Dios no quita algo para castigarnos. A veces lo quita para enseñarnos que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos. 6 meses después del accidente, Isabela estaba sentada en su silla de ruedas frente al mar. Ya no lloraba. Ya no sentía dolor físico, pero había algo peor que el dolor. El vacío de un sueño muerto. «Vamos, ma chérie», le decía Marie todos los días. «Salgamos a caminar, veamos a los surfistas». Pero Isabel la negaba con la cabeza. No quería ver a los surfistas. No quería recordar lo que nunca podría ser. Marie trabajaba ahora 16 horas al día. Los gastos médicos habían sido devastadores. El seguro no cubría todo. Y las deudas crecían como la marea alta. Una tarde, Jacques apareció en su puerta. «Bonjour, Isabela», dijo con su voz suave de instructor. «He venido a proponerte algo». Isabela no levantó la mirada. «No quiero ir a la playa», murmuró. «No se trata de ir a la playa», respondió Jacques, sentándose frente a ella. «Se trata de volver al agua». Las palabras cayeron como una bomba. «¿Estás loco?», gritó Marie.
Casi muere ahí. Perdió su brazo. Pero Jax no se inmutó. Isabela, dijo, mirándola directamente a los ojos. ¿Sabías que Bethany Hamilton perdió su brazo izquierdo por un ataque de tiburón? ¿Y un mes después volvió a competir profesionalmente? Isabela levantó la mirada por primera vez en meses. ¿Un mes? Un mes. Y no solo volvió. Ganó campeonatos. Muchos campeonatos. El silencio llenó la habitación. Pero yo no soy como ella, susurró Isabela. Yo era solo una niña que soñaba. Tú eres una niña que sueña, la interrumpió Jax. El accidente no cambió eso. Solo cambió cómo vas a cumplir ese sueño. Marie se acercó. Jack, por favor. Ya sufrió suficiente. Pero Isabela había comenzado a escuchar algo. Algo que venía desde muy adentro. Una voz pequeña pero persistente. Una voz que sonaba como la de su padre. Las olas no preguntan si tienes 2 brazos o uno, ma petite. Solo preguntan si tienes corazón. ¿Cómo? Preguntó Isabela con voz temblorosa. ¿Cómo se surfea con un solo brazo? Jax sonrió. Eso, dijo, es exactamente lo que vamos a descubrir. 3 semanas después, Isabela estaba parada frente al océano. Su primera vez desde el accidente. Sus piernas temblaban. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. No tienes que hacer esto, le susurró Marie, tomando su mano izquierda, la única que le quedaba. Sí tengo que hacerlo, respondió Isabela. Si no lo hago hoy, nunca lo haré. Jax había traído una tabla especial, más ancha, más estable, diseñada para principiantes o para quien estaba aprendiendo todo de nuevo. Recuerda, le dijo mientras se acercaban al agua, tu centro de gravedad ha cambiado. Tienes que compensar el peso diferente. Usa tu core, tus piernas, y confía. Isabela asintió. El agua fría tocó sus pies. Inmediatamente, los recuerdos la golpearon como una ola gigante. El tiburón, la sangre, el dolor. No puedo, jadeó retrocediendo. Sí puedes, dijo Jax firmemente. Pero no lo hagas por mí. No lo hagas por tu madre. Hazlo por esa niña de 9 años que soñaba con ser la mejor surfista del mundo. Isabela cerró los ojos, respiró profundo y entró al agua. Los primeros intentos fueron desastrosos. Se caía antes de que llegara la ola. Su equilibrio estaba completamente perdido. Era como aprender a caminar de nuevo. Pero no se rindió. Sesión tras sesión, caída tras caída. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a encontrar su nuevo centro, su nuevo equilibrio, su nueva forma de bailar con las olas. 2 años después, Isabela había desarrollado un estilo único. Compensaba la falta de su brazo derecho con movimientos de cadera imposibles, con una flexibilidad que parecía desafiar la física. Había ganado su primera competencia local, y luego la segunda, y la tercera. Los medios comenzaron a hablar de ella. La surfista del milagro, la llamaban. La chica que venció al océano. Pero Isabela sabía la verdad. No había vencido al océano. El océano la había enseñado que la fortaleza no viene de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que te queda. Y lo que le quedaba era más que suficiente. Fue entonces cuando Rodrigo Santamaría escuchó hablar de ella por primera vez y decidió que esa historia de inspiración era perfecta para promocionar sus resorts. Lo que no sabía, lo que jamás hubiera imaginado, era que esa chica se convertiría en su mayor pesadilla y en su salvación. 3 años después del accidente, el Resort Santa María de Biarritz acababa de abrir sus puertas. 500 millones de euros de inversión. El proyecto más ambicioso de Rodrigo. Era un palacio de cristal y mármol que se alzaba sobre los acantilados como un altar al dinero.
Desde sus terrazas VIP, los huéspedes podían ver toda la costa vasca francesa y también podían ver la pequeña escuela de surf que operaba en la playa pública de abajo. Isabela, ahora de 17 años, había conseguido un trabajo de instructora los fines de semana. Necesitaba el dinero para costear sus viajes a competencias internacionales. Marie seguía trabajando 2 empleos, pero los sueños de su hija requerían una inversión que no podían permitirse. «Mamán», le había dicho Isabela una noche, «voy a conseguir patrocinio. Voy a llegar al circuito profesional, y entonces ya no tendrás que trabajar tanto». Esa mañana de sábado, Isabela llegó temprano a la playa. Sus estudiantes eran turistas principiantes, en su mayoría, pero ella trataba a cada uno como si fuera un futuro campeón. «El surf no se trata de conquistar la ola», les explicaba mientras hacían calentamiento en la arena. «Se trata de entender el océano, de bailar con él, no de luchar contra él». Desde la terraza del resort, Rodrigo observaba con sus prismáticos de oro. «¿Esa es la famosa surfista discapacitada?», preguntó a su asistente. «Sí, señor Santamaría. Isabela Moreau. Ha ganado varios campeonatos regionales. Los medios locales la siguen bastante». Rodrigo bajó los prismáticos. «¿Y eso es bueno o malo para nosotros?». «Bueno, diría yo, señor. Atrae turismo. Gente que viene a ver a la surfista milagro». Pero Rodrigo frunció el ceño. «No me gusta», murmuró. «No me gusta que la atención esté en otra cosa que no sea mi resort». Esa tarde decidió bajar a la playa. Isabela estaba terminando su última clase del día. Un grupo de adolescentes había logrado ponerse de pie por primera vez, y sus gritos de celebración llenaban el aire. «Mademoiselle Isabela, lo logré. Surfeé mi primera ola». Isabela sonrió. Esa sonrisa pura y genuina que hacía que todo valiera la pena. «¡Fantástico! ¿Viste? Te dije que podías hacerlo». Fue entonces cuando la sombra se proyectó sobre ella. Se dio vuelta. Un hombre alto, de unos 50 años, vestido con un traje de lino blanco que costaba más que el salario anual de Isabela. Su cabello gris estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos eran fríos como el hielo. «Tú debes ser la famosa Isabela», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Soy Rodrigo Santamaría, el dueño del resort de ahí arriba». Isabela había oído hablar de él, el millonario que había construido el complejo más lujoso de la costa, el hombre que había desplazado a varias familias pescadoras para su proyecto. «Mucho gusto, señor Santamaría». «He estado observándote», continuó Rodrigo, mirando su brazo faltante sin disimulo. «Es interesante lo que haces aquí». «¿Interesante? Sí. Show de inspiración. Estoy seguro de que toca muchos corazones». Las palabras cayeron como gotas de ácido. Isabela sintió que algo se tensaba en su estómago. «No es un show, señor. Es mi trabajo. Y mi pasión». Rodrigo se acercó más. Su voz se volvió más baja, más íntima, pero no de manera amigable. «Mira, niña, sé lo que eres. Una historia bonita para los turistas, una curiosidad. Pero seamos realistas. ¿De verdad crees que puedes competir contra surfistas completos?». El aire se volvió denso. Isabela lo miró directamente a los ojos. «Sí», respondió simplemente. «Lo creo». Rodrigo se rió. Una risa seca, cruel. ¿Sabes cuánto cuesta patrocinar a un surfista profesional? ¿Sabes lo que las marcas buscan? Belleza, perfección, atletismo completo. No... esto. Señaló hacia su brazo faltante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los estudiantes de Isabela habían dejado de hablar. Los transeúntes se habían detenido. Todos sentían la tensión en el aire. «Señor Santamaría», dijo Isabela con voz firme,
aunque su corazón latía aceleradamente. Respeto su opinión, pero no estoy aquí para demostrarle nada. Estoy aquí para vivir mi sueño. ¿Tu sueño? Rodrigo levantó las cejas. ¿Cuál sueño? ¿Ser una atracción de circo? Las palabras golpearon como un martillo. Isabela sintió las lágrimas comenzando a formarse, pero las contuvo. Mi sueño, dijo lentamente, es ser campeona mundial de surf. El silencio se rompió con la carcajada más cruel que Isabela había escuchado en su vida. ¿Campeona mundial? Rodrigo se doblaba de la risa. ¿Tú? ¿Con un brazo? Se acercó tanto que Isabela pudo oler su perfume caro. Escúchame bien, niña. Yo conozco este mundo. He patrocinado a los mejores surfistas del planeta. Y te aseguro una cosa. Su voz se volvió un susurro venenoso. Jamás, jamás vas a ser campeona de nada. Eres una inspiración bonita para revistas, nada más. Y mientras más pronto lo aceptes, menos te vas a lastimar. Isabel la sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago, pero entonces algo se encendió dentro de ella. Algo que no era rabia, era determinación pura. Señor Santa María, dijo con una voz que no reconoció como suya, nos vemos en el Mundial de Biarritz el próximo año. ¿Perdón? Me escuchó bien. Voy a clasificar para el Mundial. Y voy a ganar. Rodrigo la miró como si estuviera loca. Niña, el Mundial de Biarritz es en ME Resort. Yo soy uno de los patrocinadores principales. Si por algún milagro absurdo logras clasificar, cosa que no va a pasar, te aseguro que estaré ahí para verte fallar. Isabela asintió. Perfecto. Entonces nos vemos el año que viene. Rodrigo se alejó, moviendo la cabeza en incredulidad. Pero mientras caminaba de vuelta a su resort, no pudo sacarse de la mente la mirada de esa chica. Había algo en sus ojos, algo que lo incomodaba, algo que le decía que tal vez había subestimado a Isabela Moreau. Pero no, era imposible. ¿Verdad? Un año después, Isabela entrenaba 16 horas al día. Cada amanecer, antes de que los primeros turistas llegaran a la playa, ella ya estaba en el agua. Su cuerpo se había transformado en una máquina de precisión y equilibrio. Jacques había conseguido ayuda. Un ex entrenador olímpico llamado Henri Dubois había escuchado su historia y se había ofrecido a entrenarla gratis. Lo que estás intentando hacer es imposible, le dijo Henri en su primera sesión. Pero he aprendido que imposible es solo una opinión. Isabela había clasificado para competencias nacionales, luego internacionales, y finalmente, el milagro había sucedido. Había conseguido los puntos suficientes para el Mundial de Biarritz. ¡Lo lograste!, gritó Marie, abrazando a su hija cuando llegó la confirmación oficial. ¡Vas al Mundial! Pero Isabela sabía que calificar era solo el primer paso. Ganar. Eso era otra historia completamente diferente. Rodrigo se había enterado de la clasificación a través de su asistente. ¿La chica del brazo?, preguntó, sin levantar la vista de sus documentos. Sí, señor. Isabela Moreau. Clasificó por puntos. Va a competir en su resort el próximo mes. Rodrigo dejó de escribir. Por primera vez en meses, recordó aquella conversación en la playa. La mirada desafiante de la chica, sus palabras imposibles. Interesante, murmuró. ¿Señor? Nada, solo mantente informado sobre su progreso. El día antes del Mundial, Isabela estaba en su pequeño departamento revisando videos de sus competidoras. Cada una de ellas era una máquina perfecta. 2 brazos, 2 piernas, años de entrenamiento profesional, patrocinios millonarios. Y luego estaba ella, una chica de 18 años con un brazo y un sueño imposible. Su teléfono sonó. ¿Aló? ¿Isabela Moreau? La voz era formal,
corporativa. Sí, soy yo. Habla Patricia Gómez, de Santa María Enterprises. El señor Santa María quiere hacer una propuesta. Isabela frunció el ceño. ¿Qué tipo de propuesta? Le gustaría patrocinarla. 50.000 euros. Solo necesita usar nuestro logo en su traje de baño y mencionar el resort en las entrevistas. El silencio llenó la línea. 50.000 euros. Era más dinero del que Isabela había visto en su vida. Suficiente para pagar todas las deudas de su madre. Suficiente para entrenar profesionalmente por años. Hay una condición, continuó la voz. ¿Cuál? Si no llega al menos a semifinales, tiene que declarar públicamente que se retira del surf profesional. Isabela sintió como si le hubieran tirado agua helada. ¿Perdón? Es una cláusula de rendimiento, muy común en el mundo deportivo. Pero Isabela sabía que no era común. Era una trampa. Rodrigo estaba apostando a que ella fallaría, y quería asegurarse de que, cuando fallara, fuera público y definitivo. ¿Y si llego a semifinales? Entonces el patrocinio se renueva por 5 años, con aumentos anuales. Isabela cerró los ojos. Era todo lo que había soñado. Y también era la forma más cruel de destruir ese sueño. ¿Necesita tiempo para pensarlo? Preguntó la voz. Isabela respiró profundo. No, respondió. Acepto. Excelente. Los papeles se firman mañana antes de la competencia. Cuando colgó, Isabela se quedó mirando al techo de su pequeña habitación. Sabía lo que Rodrigo estaba haciendo. Estaba jugando con ella como un gato juega con un ratón antes de matarlo. Pero lo que Rodrigo no sabía, lo que no podía saber, era que Isabela ya no era la niña asustada de la playa. Se había convertido en algo diferente. Se había convertido en alguien que no tenía nada que perder. Y eso la hacía peligrosa. Esa noche, Isabela se arrodilló junto a su cama. Dios, susurró. Sé que no he sido la mejor creyente. Sé que a veces he dudado de ti, especialmente después del accidente. Pero mañana necesito tu ayuda. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No lo hago por mí. Lo hago por Mamán, que ha sacrificado todo. Lo hago por todas las niñas que creen que sus sueños murieron junto con una parte de su cuerpo. Y lo hago para demostrar que tu poder es más grande que cualquier limitación. Se quedó en silencio por un momento. Si es tu voluntad que gane, dame la fuerza. Si no, ayúdame a perder con dignidad. Y entonces, algo extraño sucedió. Una paz inmensa la envolvió. Como si una manta invisible hubiera caído sobre sus hombros. Por primera vez en meses, Isabela durmió profundamente. No sabía que al otro lado de la ciudad, Rodrigo estaba despierto, mirando por la ventana de su penthouse hacia el océano, preguntándose por qué se sentía tan inquieto, preguntándose por qué tenía la extraña sensación de que mañana algo iba a cambiar para siempre. El día del Mundial había llegado. Biarritz despertó bajo un cielo gris que amenazaba tormenta. Las olas eran perfectas, grandes, poderosas, pero ordenadas, como si el océano mismo hubiera decidido presentar su mejor espectáculo. Isabela llegó a la playa a las 6 de la mañana, 3 horas antes de su primera batería. Necesitaba estar sola con el mar antes de que llegaran las cámaras, los jueces y las 20.000 personas que se esperaban en las gradas. Se sentó en la arena, mirando las olas. «Bonjour, mon ami», le susurró al océano. «Aquí estamos de nuevo». A las 7 comenzaron a llegar las demás competidoras. Mujeres perfectas con equipos perfectos y patrocinadores millonarios. Cada una de ellas lanzó una mirada a Isabella. Algunas con curiosidad, otras con lástima, unas pocas con respeto. A las 8 llegaron los medios. «¡Isabella! ¡Isabella! ¿Cómo te sientes?»,
gritaban los periodistas. Ella sonrió y saludó, pero no se detuvo a dar entrevistas. A las 8:30, Rodrigo apareció en su balcón VIP. Sus invitados ya estaban acomodados. Empresarios, celebridades, políticos, todos habían venido a ver el show. Y en el centro del palco de honor, como un trono, la silla de Rodrigo. Él se sentó lentamente, ajustó sus anteojos de sol Cartier y miró hacia la playa. ¿Dónde está?, preguntó a su asistente. Ahí, señor. La chica del traje azul. Acaba de firmar los papeles del patrocinio. Rodrigo la observó a través de sus prismáticos. Isabela se estaba encerrando con cera su tabla. Sus movimientos eran precisos, ritualizados, como una sacerdotisa preparando una ceremonia. «Se ve nerviosa», comentó uno de sus invitados. «Debe estarlo», respondió Rodrigo. «Está a punto de descubrir la diferencia entre soñar y competir». A las 9 en punto comenzó la competencia. La primera batería de Isabela era contra 3 de las mejores surfistas del mundo. Carla Santos de Brasil, Yuki Tanaka de Japón y Sarah Mitchell de Australia. Cada una de ellas había ganado múltiples campeonatos mundiales. Cada una de ellas tenía 2 brazos. Competidoras, tienen 30 minutos para demostrar su mejor surf, anunció el juez principal. Que comience la batería. Isabela entró al agua. El primer contacto con las olas le recordó por qué estaba ahí. No por Rodrigo, no por demostrar nada a nadie, sino porque el océano era su hogar. Su primera ola llegó a los 5 minutos. Una pared de agua azul de 2,5 metros. No era la más grande del set, pero era perfecta para empezar. Isabela remó con su único brazo, sincronizando el movimiento con sus piernas. Cuando la ola la levantó, se puso de pie en un movimiento fluido que parecía desafiar la gravedad. Su ride duró 15 segundos. 15 segundos de ballet acuático donde compensó la falta de su brazo derecho con movimientos de cadera que parecían imposibles. Cuando terminó, las gradas explotaron en aplausos. Puntaje 7.2, anunció el juez. Era un buen puntaje para empezar, pero no suficiente. Sus competidoras ya habían conseguido 8.5, 8.8 y 9.1. Isabela necesitaba algo especial. Su segunda ola llegó 10 minutos después. Más grande, más desafiante. Una pared de agua de 3 metros que se quebraba con la fuerza de un tren. Esta vez, cuando se puso de pie, algo cambió. No era solo Isabela surfeando. Era como si el océano mismo estuviera surfeando a través de ella. Sus movimientos se volvieron más fluidos, más naturales. Su único brazo se movía como si fuera una extensión de la ola misma. Realizó una maniobra que nadie había visto antes, un giro de 360 grados, compensando el equilibrio únicamente con sus piernas y su core. Las gradas se quedaron en silencio. Los jueces se miraron entre ellos. Incluso sus competidoras dejaron de remar para observar. Puntaje 9.7, anunció el juez principal. El rugido de la multitud fue ensordecedor. En el palco VIP, Rodrigo se había levantado de su asiento. Sus prismáticos temblaban en sus manos. «¿Cómo?», murmuró. Isabela había pasado a la siguiente ronda. Una por una, las baterías siguientes fueron cayendo. Octavos de final. Ganó. Cuartos de final. Ganó. Semifinales. Ganó por 1/10 de punto en la última ola. Y de repente, Isabela Moró estaba en la final del Campeonato Mundial de Surf. Su oponente era Carla Santos, la tricampeona mundial brasileña. Una máquina de perfección técnica que no había perdido una competencia en 2 años. «¡Esto es imposible!», murmuró Rodrigo desde su palco. Sus invitados lo miraban extrañados. El hombre que siempre tenía el control, que siempre sabía qué esperar. Estaba visiblemente alterado. «Señor», le susurró su asistente, «¿está bien?». Rodrigo no respondió. No podía apartar la mirada de esa chica en el agua, la chica a la que había humillado un año atrás.
la chica que había llamado imposible. La final comenzó a las 5 de la tarde. El sol había salido entre las nubes, creando un escenario dorado sobre las olas. Las gradas estaban completamente llenas. 20.000 personas habían venido a presenciar lo imposible. Isabela y Carla entraron al agua juntas. «Buena suerte», le dijo Carla en inglés. «Gracias», respondió Isabela. «Tú también». Pero ambas sabían que la suerte tendría poco que ver con lo que estaba a punto de suceder. La primera ola la tomó Carla. Un ride perfecto de 8.9 puntos. Técnicamente impecable. Isabela esperó. Esperó como había aprendido a hacer durante todos esos años de entrenamiento. Esperó hasta sentir que la ola correcta se acercaba. Cuando llegó, era una pared de agua de 4 metros. La más grande del día. Isabela remó hacia ella con todo lo que tenía. Cuando la ola la levantó, algo extraordinario sucedió. El tiempo se ralentizó. Isabela podía escuchar su propia respiración. Podía sentir cada fibra de músculo en su cuerpo trabajando en perfecta sincronía. Y entonces escuchó una voz. No con sus oídos, con su corazón. Ahora, hija mía, ahora es tu momento. Isabela no sabía si era la voz de Dios, la voz de su padre muerto, o simplemente su propia intuición, pero sabía que tenía que obedecerla. Realizó una secuencia de maniobras que jamás había intentado antes. Giros, cortes, saltos. Todo fluía como si estuviera coreografiado por el mismo océano. Su único brazo se movía con una gracia que parecía sobrenatural. Sus piernas compensaban cada movimiento con una precisión matemática. La multitud se había puesto de pie. Los jueces tenían la boca abierta. Carla había dejado de remar y simplemente observaba, hipnotizada. Cuando Isabela terminó su ride, el silencio fue total. Por 3 segundos que parecieron una eternidad, nadie se movió. Y entonces, puntaje. 10. El lugar explotó. 20.000 personas gritando al unísono. Banderas ondeando. Lágrimas de alegría y de incredulidad. Isabela había conseguido un puntaje perfecto. En la historia del surf mundial, solo se habían dado 12 puntajes perfectos, y acababa de nacer el 13º, de manos de una chica con un solo brazo. Carla necesitaba un 9.8 para ganar, una puntuación altísima, pero posible para alguien de su calibre. Su última ola fue buena, muy buena, pero no fue suficiente. Puntaje 9.4, anunció el juez. Y con esas palabras, Isabela Moreau se convirtió en la campeona mundial de surf. La primera surfista con discapacidad en ganar un título mundial. La primera en demostrar que los límites existen solo en la mente. Isabela flotó en el agua por un momento, sin poder creer lo que acababa de suceder. Luego nadó hacia la orilla, donde una multitud la esperaba. Marie estaba ahí, llorando como nunca antes. Jax estaba ahí, con una sonrisa que iluminaba toda la playa. Y cuando Isabela salió del agua, cuando levantó el trofeo sobre su cabeza, con su único brazo, la imagen se grabó para siempre en la historia del deporte mundial. Pero había alguien que no estaba celebrando. En su palco VIP, Rodrigo Santamaría estaba sentado en silencio absoluto. Sus invitados celebraban a su alrededor. Su resort acababa de ser sede del momento deportivo más inspirador del siglo. Pero él no podía celebrar. No podía apartar de su mente las palabras que le había dicho a Isabela un año atrás. Jamás vas a ser campeona de nada. Eres una inspiración bonita para revistas, nada más. Mientras más pronto lo aceptes, menos te vas a lastimar. Cada palabra ahora sonaba como una bofetada a su propia arrogancia. Isabela había subido al podio. Habían puesto el himno francés. Había dado su discurso de agradecimiento. Quiero agradecer a mi madre,
que nunca dejó de creer. A Jax, que me enseñó que imposible es solo una opinión. Y a Dios, que me demostró que a veces nos quita algo no para castigarnos, sino para enseñarnos que somos más fuertes de lo que creemos. No mencionó a Rodrigo. No habló de patrocinadores. No dijo nada sobre el dinero. Solo habló de fe, familia y perseverancia. Cuando terminó la ceremonia, Rodrigo se levantó lentamente de su asiento. ¿A dónde va, señor?, preguntó su asistente. Abajo, respondió simplemente. ¿Abajo? A la playa. Rodrigo caminó solo por los pasillos de su propio resort. Bajó por el ascensor dorado, cruzó el lobby de mármol italiano y salió a la arena. Isabela estaba guardando su tabla. La playa se había vaciado en su mayoría. Solo quedaban algunos fotógrafos y familiares. Rodrigo se acercó lentamente. Cuando Isabela lo vio, se tensó. Esperaba otro comentario cruel, otra humillación. Pero lo que vio en los ojos de Rodrigo no era crueldad. Era algo que jamás había visto antes en ese hombre. Era humildad. Isabela, dijo con voz quebrada. Señor Santamaría. Rodrigo se detuvo frente a ella. Sus manos temblaban ligeramente. Yo quiero pedirte perdón. Las palabras salieron como un susurro. Isabela lo miró sin entender. ¿Perdón? Por lo que te dije hace un año. Por cómo te traté. Por dudar de ti. Rodrigo bajó la mirada. He sido empresario por 30 años. He conocido a miles de personas, atletas, artistas, genios, y he creído siempre que el éxito se mide en dinero, en perfección física, en cosas superficiales. Levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. Pero hoy me demostraste que el verdadero éxito se mide en algo muy diferente. En corazón, en determinación, en fe. Isabela sintió que su enojo se desvanecía como la espuma del mar. Señor Santamaría. No, la interrumpió. Déjame terminar. Quiero ofrecerte algo. No un patrocinio, no un contrato, sino una disculpa real y una promesa. ¿Qué promesa? La promesa de que voy a crear una fundación para niños con discapacidades que quieren hacer deporte. Y quiero que tú la dirijas. Isabela se quedó sin palabras. Todos mis resorts van a tener escuelas de surf adaptado, gratis, para cualquier niño que tenga un sueño como el tuyo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. ¿Por qué?, susurró. Rodrigo sonrió, una sonrisa genuina, la primera en años. Porque hoy me enseñaste que Dios habla a través de las personas más inesperadas y que a veces los milagros vienen con un solo brazo. Isabela no dijo nada más. Simplemente se acercó y abrazó al hombre que la había humillado. Y en ese abrazo, ambos entendieron que a veces las victorias más grandes no se miden en trofeos, sino en corazones transformados. El sol se puso sobre Biarritz esa noche como nunca antes, pintando el cielo de dorado y rosa, como si el mismo Dios estuviera celebrando, porque ese día, en esa playa, había sucedido algo más grande que un campeonato mundial. Había sucedido una lección que enseña que la fe puede mover montañas, y que a veces esas montañas tienen forma de prejuicios, de límites autoimpuestos y de corazones cerrados al amor. Isabela Moreau no solo había ganado un título mundial, había ganado algo mucho más valioso. Había ganado la oportunidad de cambiar vidas. Y tal vez, solo tal vez, había ayudado a que un millonario recordara lo que realmente importa en la vida.